Yo voy a presentar los resultados de una investigación que hice en el año 2009, que estoy seguro que nadie ha leído, y que luego de eso voy a hacer unos apuntes sobre los temas que me parece que vienen después de 2009. Porque me parece que algunas de las hipótesis o de los planteamientos que se hacen en ese artículo tienen algunas, me parece que todavía pueden ser de interés. El artículo se llama "No vino un huracán político", que es una frase de una dirigente indígena de la CONAIE sobre lo que se ha dado en llamar la crisis de la organización indígena de la CONAIE, o incluso se habla de la crisis del movimiento indígena. Hay que decir que cuando se dice crisis, hay que entender de qué estamos hablando, porque la CONAIE sigue siendo la organización social más grande del país. Es una organización que agrupa aproximadamente, hay diferentes estimaciones, pero aproximadamente a unas 100.000 familias en el Ecuador, que están a su vez organizadas en federaciones provinciales, federaciones regionales, organizaciones cantonales y organizaciones parroquiales y comunitarias. Entonces es una organización es muy grande, es la organización que tiene la mayor red de dirigentes y de cuadros políticos de todo el Ecuador. Probablemente la segunda después de la CONAIE es la UNI, la Unión Nacional de Educadores, que tiene un número también muy importante de dirigentes de base y de organización bastante estructurada. Entonces sigue siendo la organización más grande del Ecuador. Lo que pasa es que la CONAIE, lo que llamamos la crisis de la CONAIE, hay que entenderlo como la crisis del papel político que la CONAIE cumplió en los años 90. Y es que en los años 90 la CONAIE logró ser el polo de atracción de todas las fuerzas sociales que se oponían al ajuste neoliberal. Y eso es lo que dejó de ser la CONAIE en la década del 2000. Entonces, la crisis no significa que la CONAIE está destruida, que la CONAIE no tiene capacidad de movilización, que la CONAIE no tiene capacidad de influencia. Acaba ahora, en estas últimas elecciones locales, acaba de tener más electos, alcaldes, prefectos y concejales, juntas parroquiales, que nunca en su historia, ¿no es cierto?, el partido político Pachacuti, y precisamente lo ha logrado en las zonas indígenas, no en las zonas de predominio mestizo. Entonces, la crisis de la CONAIE hay que entender de qué estamos hablando. No es una organización que está destruida, nada por el estilo, sino que ha perdido la centralidad política que tenía en la década de los 90. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, pero cuando uno pregunta en todos lados, todos los dirigentes indígenas, todos los intelectuales, todo el mundo hablan de la crisis de la CONAIE, de la crisis. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender qué es esa crisis y a qué se debe. Bueno, hay que decir que hay tres grandes hipótesis sobre cuáles son las crisis de la CONAIE. La primera sería que la CONAIE ha sido cooptada en su potencial radical y revolucionario por la cooperación internacional y los proyectos de desarrollo de las ONGs, que se dedican a convertirla en una entidad tecnocrática que administra proyectos, que depende del funcionamiento de la cooperación internacional y de las prioridades de la cooperación internacional. He escogido una frase de un libro sobre el movimiento indígena de Sánchez Parga, del finado Sánchez Parga, en el año 2007, pero ustedes pueden leer el principal exponente de esta tesis, se llama Víctor Bretón, es un académico catalán. Bueno, es que hay millones de dólares y hay toda una tecnocratización de la organización indígena. Una segunda lectura es que la CONAIE fue cooptada no por la cooperación internacional, sino cooptada por el Estado.
una integración dentro, entró al Estado, entró a la institucionalidad, entró a participar en las elecciones, y en vez de democratizar el Estado, se terminó estatizando la organización, y se convirtió entonces en un conjunto de funcionarios que se alejaron de las bases, se convirtieron en burocracias con sus propios intereses, y que no representaron ya los intereses de los asociados. Entonces Sánchez Parga también resume eso, porque evidentemente hay combinaciones de las interpretaciones, no es que cada uno dice solo esta opción. Entonces, la segunda lectura. Una tercera lectura es equivocadas alianzas políticas que terminaron por dividir al movimiento y que fueron aprovechadas por agentes externos que tenían otros intereses, generalmente intereses políticos egoístas, ¿no? Lucio Gutiérrez sería el caso más claro de este tipo de alianzas que además deslegitimaron al movimiento. Pero no es solamente eso. A lo largo de toda la historia de Pachacutic había grupos de izquierda dentro del Pachacutic que se disputaban y se iban con un pedazo con algunos dirigentes, otros que se iban con otros dirigentes. Había la coordinadora de movimientos sociales, el grupo, por ejemplo, todo el grupo de Betty Tola, que ahora es la que le quita el local. Betty Tola era parte de Pachacutic junto con Augusto Barrera. Entonces todos ellos son considerados por muchos de los dirigentes indígenas como grupos políticos y alianzas que se hicieron dentro, que en realidad solo tenían intereses que no coincidían con los del movimiento indígena, y que en el fondo los debilitaron y los dividieron. Bueno, ¿cuál es la dificultad para mí de todas estas interpretaciones, de estos tres tipos de andariveles por los que va la explicación de la crisis de la CONAIE? Bueno, que siempre existió cooperación internacional. No es que existió cooperación internacional luego de que la CONAIE era muy fuerte. La CONAIE se formaron muchísimos de sus dirigentes con la cooperación internacional desde la época de la misión andina, en los años 50. Y la cooperación internacional estuvo en los años 80, cuando se fue fortaleciendo el movimiento indígena. Y después en los 90 también, en plena época de su mayor auge, era donde había una enorme cantidad de proyectos de cooperación. Entonces, ¿por qué antes los fortaleció y ahora las debilitó? Y no es que había poquitos en los años 80. De hecho, todos los estudios de los años 80 muestran cómo las organizaciones indígenas se aprovecharon de toda la capacitación técnica acumularon para el fortalecimiento organizativo. Y lo mismo se podría decir respecto de las alianzas políticas. Era una opción para la organización indígena no aliarse con nadie. ¿Y acaso esos aliados no tendrían intereses? Simplemente, si no se aliaban, estaban obligados a quedarse en el aislamiento y la marginalización. Ese tipo de hipótesis supone que esto necesariamente nos llevó a un debilitamiento, cuando en realidad también esas mismas personas a las cuales se les acusa estuvieron también en la época en la cual el movimiento era muy fuerte. Y respecto del Estado, exactamente lo mismo. Era una opción para el movimiento indígena no participar en las elecciones o no aprovechar las oportunidades, o incluso la participación como maestros en el Estado, en la dirección bilingüe, es muy anterior. Empieza desde los programas de alfabetización con 1979, y ahí se decía también, esos maestros, todos esos maestros fueron la base de la dirigencia y de la consolidación de la organización indígena en los años 80. La gran mayoría de dirigentes indígenas no eran campesinos, tenían origen campesino, sus padres eran campesinos, pero eran maestros. Una enorme cantidad de esos dirigentes. Entonces, además, antes no había tal vez tanta ayuda, tantas
presencia de proyectos o del Estado, pero había una enorme presencia de la Iglesia Católica. Entonces siempre había otros grupos, otros aliados. Entonces el problema de estas tres hipótesis es que las tres hipótesis no consideran, o sea, suponen un movimiento indígena en el pasado que funcionaba muy bien, que era autónomo, solo, radical, pero el movimiento indígena siempre tuvo tendencias, siempre fue mezclado, siempre tuvo estos aliados que tenían intereses externos. Entonces lo que hay que examinar es qué cambió, qué es lo que a esas cosas que antes las fortalecieron, en determinadas condiciones terminaron haciendo que se debilite, o eventualmente que se debilite. Entonces yo planteo una hipótesis alternativa. La idea es que los proyectos, la participación parcial en el Estado y las alianzas expresaban en el fondo que las aspiraciones, las expectativas, las demandas más radicales de la CONAIE nunca tuvieron el respaldo de una fuerza social suficiente como para transformar el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, fueron una expresión de victorias parciales. Y esas victorias parciales no se podía decir, ah no, yo como soy puro no voy a aceptar ninguna victoria parcial y me voy a quedar solo esperando que se haga la revolución y venga el summa causa directamente al día de mañana. Eso no podían decir. Tenían que aceptar las victorias parciales, y el problema es que esas victorias parciales, esas herramientas, esos proyectos, esas instituciones, esos aliados, tenían que ser utilizados para acumular más fuerza. Pero llegado a un punto, no pudieron acumular más fuerza. La CONAIE no podía hacer el cambio solo. La CONAIE jamás tuvo apoyo de la costa. Siempre fue débil en la costa. Jamás tuvo mayoría en las ciudades. Y sin las ciudades y sin la costa, no es posible hacer un cambio en el país profundo. Entonces tenía que hacer aliados, tenía que hacer concesiones, tenía que aceptar esas victorias parciales, pero utilizarlas para acumular más fuerza y seguir creciendo. El punto es, ¿por qué no pudo acumular esa fuerza para seguir creciendo? Y se ha mantenido más bien con la fuerza anterior. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que la propia organización indígena evidenció una incapacidad, una dificultad estructural y organizativa importante para administrar el poder político parcial, importante pero parcial, que había acumulado en las luchas anteriores. ¿Cuáles son? Eso quiere decir que la incapacidad de lograr eso no vino tanto de las conquistas mismas, no vino tanto de los proyectos de desarrollo, no vino tanto de las características del Estado, no vino tanto de los aliados, sino de características del propio movimiento que no pudieron administrar esas alianzas, ese Estado o esos proyectos. Por supuesto, los proyectos de desarrollo, el Estado, los gobiernos locales no están diseñados para hacer la revolución, están diseñados para no hacerlo. Pero no fueron esos límites los que se presentaron primero y dificultaron a la CONAIE. Entonces, ¿cuáles son estas dificultades o estas características estructurales y organizativas que hicieron, que dificultaron la acumulación de nuevos logros a partir de los logros anteriores, los logros parciales anteriores? Bueno, esto es lo que ya dije. Primero, que a partir de los años 90, la sociedad le exigió a la CONAIE un conjunto de pronunciamientos, de demandas, le exigió hablar sobre un conjunto de cosas sobre los cuales no estaba preparada y no tenía estructura para resolver y para abordar. La CONAIE tenía que brindar opiniones sobre la crisis bancaria, tenía que dar, cada vez que había un problema de corrupción, se le consultaba a la CONAIE cuál era su posición respecto de la ley de descentralización, cuál era su opinión sobre la ley de régimen monetario.
Entonces, se ampliaron las expectativas, claro, porque la CONAIE se convirtió en el centro de agrupación de todas las fuerzas que se oponían al ajuste, y el ajuste se expresaba en múltiples campos sobre los cuales la CONAIE no podía opinar. Había mayores demandas sobre lo que la CONAIE debía hacer y resolver, pero profundizar, detallar, ampliar los campos sobre las propuestas de políticas públicas que cada una de esas cosas exigía, ¿no es cierto? Cuando un dirigente indígena llegaba al gobierno local, no tenía solo que preocuparse de la identidad indígena, no tenía que solo preocuparse del problema agrario, no solo tenía que preocuparse de su comunidad, tenía de pronto que encargarse de la gestión pública de todo el territorio, con todos los problemas y la administración que eso implicaba. Bueno, de pronto se encontró la CONAIE frente a un conjunto de temas en educación, en salud, en gobiernos locales, en tratados comerciales, etcétera, que no tenía estructura para abordar. No tenía militancia, no tenía los equipos técnicos, no tenía los equipos de apoyo, tenía que recurrir por aquí y por allá a aliados circunstanciales, a intelectuales que habían trabajado los temas y que más o menos parecía que tenían que ver, porque se encontraba de pronto ante un conjunto de demandas que no podía, que no estaba preparada para satisfacer. Pero además, y más importante todavía que la falta de equipos técnicos, era que un elemento que siempre había sido un factor positivo, valorado e importante del movimiento como movimiento, que es su variedad interna, no solo ideológica, sino que era una variedad interna basada en que el punto de cohesión de los indígenas es ser indígena, es la identidad étnica, no es lo que piensan. No es cómo piensan exactamente. Dentro del ser indígena se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda, se puede ser empresario, se puede ser campesino, se puede ser obrero de la construcción, por ejemplo. Se puede tener una enorme cantidad de opiniones muy variadas sobre las cosas. Hay una variedad ideológica, hay una variedad ocupacional, y además esa variedad ocupacional se ha diversificado enormemente. El 30% de todos los indígenas, según el último censo, son urbanos. Hay más o menos 10.000 profesores, 5.000 profesionales. La cantidad enorme de trabajadores de la construcción, de comerciantes minoristas, las principales organizaciones de la costa indígenas son organizaciones de comerciantes minoristas que venden en las calles de Guayaquil y de Machala. Entonces, ante eso, ¿cómo se responde? La estructura organizativa de la CONAIE debía administrar una variedad interna que siempre había sido su riqueza, pero que en el momento de precisar políticas públicas se convierte en una desventaja, porque hay que compatibilizar un conjunto muy variado de opiniones y llegar a un acuerdo mucho más específico que una consigna general de la plurinacionalidad. Cuando hay que decir cómo se expresa la plurinacionalidad en la educación bilingüe, cómo se expresa en la salud, cómo se expresa en los bancos, cómo se expresa en el sistema de administración de justicia, etc., la variedad interna, que era su riqueza y su poder en los años 90, se empieza a convertir en una desventaja que le dificulta responder a tiempo a las coyunturas políticas que son, como bien sabemos, mucho más rápidas. Pero además, no solo que no tiene los medios técnicos de especialización profesional, como ya he dicho antes, sino que tampoco tiene entonces la cohesión ideológica y política que se requiere para ese tipo de programas, para la elaboración de ese tipo de propuestas. O sea, daría la impresión que la CONAIE, para poder responder a las nuevas exigencias que le plantea el haberse convertido en una organización centro de la demanda de todos los sectores empobrecidos y los sectores que buscaban un cambio frente a las políticas neoliberales, se requería no menos institucionalidad, sino una mayor institucionalización, pero alternativa, basada en una conexión y en una reorganización profunda del movimiento para hacer frente a esa nueva variedad existente. Bueno, entonces el problema de fondo es que no sabemos si existe esa posibilidad de crear una institucionalidad alternativa para hacerlo, o es una fatalidad completa. Siempre va a ser necesario que las organizaciones se vuelvan mucho más moderadas, se vuelvan dominadas por los tecnócratas o algo así.
daría la impresión, yo pienso que sí existen y sí es posible encontrar esas otras institucionalidades, pero creo que no se lo consiguió a la velocidad que se lo necesitaba en esa coyuntura de presión política sobre la CONAIE y de aumento de su poder y de su responsabilidad ante el país. Entonces, lo que había sido un conjunto de ventajas y de valores y de riquezas que tenía el movimiento se convirtieron en desventajas por el cambio en las condiciones y en las demandas que la sociedad le hacía y que la CONAIE, por el papel político que obtuvo, tenía que cumplir. Esa es, en el fondo, la hipótesis alternativa que estoy tratando de plantear, y nos plantea enormes desafíos a los movimientos sociales. Y lo que ocurre ahora es que eso para completar lo que viene después, y con esto termino, ¿qué ha hecho? El gobierno de Alianza País es un gobierno que, como todos sabemos, no le gusta la oposición, no le gusta la crítica, no tiene ninguna voluntad de negociar con organizaciones independientes que tengan opiniones diferentes sobre determinados temas, y la CONAIE se ha distanciado por los temas de extractivismo, por los temas agrarios, por los temas comunitarios, etc., por el tema del agua, como nos acaba de decir Mauricio Cisneros, pero la CONAIE conserva esa red de dirigentes y de cuadros de base que pueden reactivarse y se han reactivado históricamente en momentos de movilización, como la movilización de 2012 o como la movilización del 2006 contra el Tratado de Libre Comercio por los Estados Unidos. Cada vez que se hablaba de la crisis de la CONAIE y había una nueva movilización o ganaban las elecciones, la pregunta era ¿por qué? ¿De dónde salió esto? Si estaban muertos o estaban de parranda. Entonces, el detalle es que esa red se mantiene todavía y es la garantía para cualquier posible reconstrucción, pero en esa reconstrucción se tienen que resolver estos problemas que se tuvo en el pasado. La CONAIE es una organización que tiene una diversificación mucho mayor de los modos de ser indígena, pero su estructura organizativa todavía se basa exclusivamente en las comunidades rurales. Y eso no se puede mantener para siempre, porque el modo de ser indígena es ahora mucho más variado, mucho más diversificado que en el pasado. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, agradecemos